¿Qué es el Irak? ¿Cuál es la visión que tiene de Irak? Un hombre que hace 20 años vivía en el exilio durante la dictadura de Saddam Hussein y que hoy está convertido en uno de los hombres más poderosos de Irak. Habló de la invasión estadounidense, del Estado Islámico, de la economía, de la corrupción, de cómo está Irak actualmente y para dónde va. Esto es lo que nos dijo. Él es Said Ammar al-Hakim, uno de los hombres más poderosos de Irak. Habló con N+ sobre la invasión estadounidense, sus consecuencias, la guerra entre chiitas, sunitas, cristianos y kurdos, el Estado Islámico. ¿Cuál es su opinión del papel que jugó Estados Unidos en la reconstrucción política, económica y social de Irak? لا شك أن الولايات المتحدة حين جاءت وأسقطت نظام صدام حسين لم تكن تمتلك مشروع متكامل ورؤية شاملة لكيفية بناء العراق، ولذلك وقعوا في أخطاء كثيرة. وقالت السيدة كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية السابقة: لقد وقعنا في آلاف الأخطاء في العراق، وهذا ما جعل الأمور تتعقد بشكل كبير. Ammar al-Hakim, además de su poderío económico, su movimiento al-Hikma domina en el Congreso, en las calles y entre los más pobres. Además, fue presidente del Consejo Supremo Islámico de Irak del 2007 al 2019, es decir, la posguerra de la invasión estadounidense y la guerra con el Estado Islámico. ¿Por qué el terrorismo islámico creció y apareció en Irak después de la caída de Saddam Hussein? من الواضح حين ينهار نظام ديكتاتوري فهو قائم على المركزية، فتنهار كل المؤسسات. من ناحية أخرى ظهور مكونات عراقية مهمة في الحكم في العراق، المسلمين الشيعة الكرد في المشهد السياسي، أثار مخاوف العديد من دول المنطقة، مما يعني سهلت عبور ومرور الإرهابيين إلى داخل العراق. وجود القوات الأمريكية من ناحية أخرى كان سببا لمخاوف دول أخرى في المنطقة. فالخوف من الأمريكي المحتل العراق أو الخوف من بعض المكونات العراقية هو الذي جعل بعض الدول تفتح ممرات آمنة لدخول عشرات آلاف الإرهابيين من أكثر من 80 دولة، مما جعل العراق مسرحا لعمليات إرهابية واسعة. Clérigo, político y empresario, ha amasado una fortuna en la construcción de centros comerciales, hoteles y en la operación de líneas aéreas. A pesar de que se le insistió sobre la corrupción que impera en el Irak post-Saddam, Ammar al-Hakim solo se limitó a decir que la corrupción es un problema muy arraigado en Irak. Él también, uno de los clérigos más influyentes del país, prefirió enfilar sus respuestas hacia cómo pueden alcanzar la prosperidad que el pueblo iraquí busca. وكيف ننهض بالواقع العراقي ونتجاوز حقبة الماضي والمقابر الجماعية والزنازين المظلمة التي عاشها العراقيون في ظروف الديكتاتورية. نحن أمام أجيال جديدة وواقع جديد. Said Ammar al-Hakim nos recibió en su palacio, a un costado del río Tigris, que por cierto, hace 20 años ahí despachaba Tarek Aziz, el poderoso canciller de Saddam Hussein. Constantino Arizmendi, Gabriel Tinoco y Eduardo Salazar, enviados especiales, Noticias N+, Bagdad. Pues eso fue lo que nos dijo uno de los hombres más poderosos de este país. Es un clérigo muy importante y además un político muy importante, José Luis. Y un dato, hace exactamente 20 años concluía la misión de las Naciones Unidas, de los inspectores que fueron enviados a este país para localizar las supuestas armas de destrucción masiva. Esa misión no encontró absolutamente nada. Hans Blix, que era el responsable de esta misión, no encontró absolutamente nada, a pesar de que le informaba Colin Powell, en aquel entonces el secretario de Estado de Estados Unidos, insistía en que Irak tenía estas armas de destrucción masiva y él le dijo que no. Y a pesar de todo esto, pues unos días después comenzó la invasión. Fíjate, 20 años después. Oye, me llama mucho la atención, ayer nos comentabas del tema religioso, Saddam Hussein, un sunita, y ahora un empresario chiita es el que maneja todo, o sea que la religión sigue siendo una pieza angular en las decisiones políticas del país, ¿no?
Y en las consecuencias de violencia extrema que han ocurrido en los últimos 20 años, son motivos religiosos y las interpretaciones del Islam lo que ha generado esta violencia extrema en todo el territorio iraquí.